Este pasaje ocurre en Galilea, dentro del Sermón del Monte, casi al final de ese gran discurso. Aquí Jesús no dice, pide una vez y olvídate del tema. En el griego de Mateo 7, la idea es bastante más intensa. Nos dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. No es una espiritualidad express, implica perseverancia. Comencemos con la lectura de la Escritura. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Jesús no está hablando de un momento, sino de un modo de vida. No se trata de haz una oración y espera la magia. Es más bien un vive en dependencia constante del Padre. En el siglo I, en el verbo griego para pedir, aiteo, no era una solicitud entre iguales. Es una palabra de alguien que reconoce la necesidad, como por ejemplo un mendigo, alguien que depende de otro para recibir la ayuda. En el griego original, los tres verbos, pidan, busquen y llamen, están escritos en lo que conocemos como el presente imperativo. Esto no significa hagan esto una vez, significa sigan haciéndolo, sin parar. Una traducción más literal del griego diría estén en el proceso de pedir, estén en el proceso de buscar, estén en el proceso de llamar. Implica una acción continua. Y Juan Crisóstomo, uno de los más grandes predicadores de la iglesia primitiva, lo entendió perfectamente. En sus homilías sobre el Evangelio de Mateo, dice esto a su congregación. Oh mortal, no desmayes, no muestres menos celo por la virtud que deseo por las posesiones, pues tú frecuentemente buscaste posesiones y no las hallaste, y sin embargo, aunque sabías que no podías garantizar encontrarlas, usabas cada medio de búsqueda. Mas, aunque en este caso tienes la promesa segura de recibirlas, no demuestras ni la más pequeña fracción de ese mismo celo. Aquí Crisóstomo está usando la lógica del oyente contra sí mismo. En otras palabras, eres más tenaz buscando dinero que buscando a Dios. Y probablemente tenga razón. Pedir, buscar y llamar forman una escalera de intensidad. Jesús no usa tres verbos al azar. Pedir implica dependencia, buscar implica reorganizar las prioridades y llamar implica permanecer ante una puerta cerrada sin rendirse. Tertuliano, en su obra De Oratione, dijo, y cito, cuando ha mandado que pidamos, que busquemos, que llamemos, ha querido que entendamos que la oración es el sumo recurso y poder del cristiano. Eso significa que Jesús no está enseñando una técnica para conseguir cosas, está formando una postura existencial de dependencia, perseverancia y confianza plena. El argumento del Padre Bueno cambia la imagen de Dios. Luego Jesús usa una lógica rabínica muy conocida en su tiempo. Si un padre humano, aun siendo imperfecto, da pan y no piedra, pescado y no serpiente, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le pidan. Ese tipo de razonamiento se conocía como Kal Wahomer. Si esto es cierto en un caso menor, cuánto más en el mayor. Eso importa porque Jesús no presenta a Dios como una fuerza impersonal, ni como una máquina de favores. Lo presenta como Padre. Y aquí está el punto. La confianza del discípulo
no descansa en la intensidad psicológica de su oración, sino en el carácter del Padre al que se dirige. Agustín de Hipona, en su obra De Sermoni Domini in Monte, comenta: no pidas cosas temporales como si fueran eternas. Pide sabiduría, pide justicia, pide aquello que hace al hombre bienaventurado. La regla de oro no es mínima moral, es una actitud proactiva. El versículo 12 parece familiar y justo por eso a veces pierde fuerza. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Suena simple, pero en el mundo antiguo era algo revolucionario por una razón. Jesús no la formula en negativo, como un no hagas daño, la formula en positivo. Nos dice y nos pide que tomemos la iniciativa del bien. Había ciertos paralelos éticos en otras tradiciones de la época. Hillel dijo algo parecido en forma negativa, pero Jesús va más allá. No te pide solo abstenerte del mal, te pide actuar a favor del otro. Y además remata diciendo que en esto se resume la ley y los profetas, es decir, el corazón de la voluntad de Dios para la vida humana. No basta con decir yo no molesto a nadie. Jesús nos pregunta cómo te gustaría ser tratado cuando estés cansado, ansioso, confundido o herido. Ahora ve y trata así al resto. Mañana seguiremos con Mateo capítulo 5 versículos 20 al 26 y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede Jesús decir que tu justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Mayor que los fariseos? ¿Los hombres que memorizaban la Torá completa? Pero hay algo más. Jesús equipara enojarse con un hermano con el homicidio. Y eso generó una controversia filosófica en la iglesia primitiva que involucra a los estoicos, a Aristóteles y a una pregunta que los primeros teólogos debatieron durante siglos. ¿Es la ira siempre pecado o solo a veces? Si estos recorridos históricos por la escritura te ayudan a ver la Biblia con ojos nuevos, suscríbete. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Soy tu mensajero a diario. Paz y bendiciones.